Entonces vamos a continuar con las jornadas. Recuerden que el propósito de estar estudiando las jornadas es porque en esta enseñanza Dios nos muestra cómo es nuestra salvación, que tiene un inicio, que va progresando hasta llegar a una consumación. Y hemos hablado de que en estas 42 jornadas, las primeras 6 tienen que ver con nosotros cuando recién nos convertimos a Cristo. Somos hijitos, pero ya de ahí necesitamos crecer para llegar a ser jóvenes, y es la jornada del Mar Rojo hasta Celata, dijimos, es otra jornada que ya estudiamos, comprende el de jóvenes, y ya de ahí hasta llegar a la tierra prometida, tiene que ver con ser padres, o sea, ser personas maduras, cristianos maduros. Hermano, hay algo que quiero decirles, que eh, confiemos en Dios. Dios está trabajando en su iglesia. La iglesia es de Él. La iglesia no es mía, no es de algún hermano, la iglesia es del Señor. Y Él está obrando en su iglesia, Él está trabajando, Él está, como decía la alabanza, aunque no lo podamos ver, pero Él está obrando, Él está trabajando. Tengamos confianza, confiemos en el Señor. Ahorita ustedes me van a entender por qué yo digo esto, porque a veces nosotros nos desesperamos, pero Dios, a través de todas estas jornadas, se dan cuenta que lo único que ha, o más bien lo que Dios más ha reprochado al pueblo de Israel es su falta de fe, su incredulidad. Entonces nosotros no seamos como ellos, creamos, Dios está trabajando de una u otra manera, no de la misma manera, pero de diferente manera, pero está trabajando en cada uno de nosotros. Amén. Entonces tengamos fe, confiemos en el Señor, Él está trabajando. Estamos en esta jornada número 22. Hoy voy a terminar porque es necesario esta jornada. Ocupamos tres mensajes para hablar, y vamos a ir a Números 18. Vamos a leer algunos 10 versículos, 11 versículos. Vamos a leer Números 18, 8 al 19. Números 18. Mire lo que dice estos versículos. Dijo más, dijo más Jehová a Aarón. O sea que aquí lo que estamos diciendo es de que Dios ya le había hablado a Aarón. ¿Se acuerdan que le habló a Moisés muchas veces? Y luego le habló a los dos juntos, y a Aarón también le habló, pero muy pocas veces. Pero las veces que le habló a Aarón son cosas muy importantes, porque dice el 8: dijo más Jehová a Aarón: he aquí, yo te he dado también el cuidado de mis ofrendas. Todas las cosas consagradas de los hijos de Israel te he dado por razón de la unción, y a tus hijos por estatuto perpetuo. Esto será tuyo de la ofrenda de las cosas santas, reservadas del fuego, toda ofrenda de ellos, todo presente suyo, y toda expiación por el pecado de ellos, y toda expiación por la culpa de ellos, que me han de presentar. Será cosa muy santa para ti y para tus hijos. En el santuario la comerás, todo varón comerá de ella. Cosa santa será para ti. Esto también será tuyo: la ofrenda elevada de sus dones, y todas las ofrendas mecidas de los hijos de Israel. He dado a ti y a tus hijos y a tus hijas contigo por estatuto perpetuo. Todo limpio en tu casa comerá de ellas, de aceite, de mosto y de trigo, todo lo más escogido, las primicias de ello, que presentarán a Jehová, para ti las he dado. Las primicias de todas las cosas de la tierra de ellos, las cuales traerán a Jehová, serán tuyas. Todo limpio en tu casa comerá de ellas. Todo lo consagrado por voto en Israel será tuyo. Todo lo que abre matriz de toda carne que ofrecerán a Jehová, así de hombres como de animales, será tuyo. Pero harás que se redima el primogénito del hombre. También harás redimir el primogénito de animal inmundo. De un mes harás efectuar el rescate de ellos, conforme a tu estimación, por el precio de 5 siclos, conforme al ciclo del santuario, que es de 20 geras.
mas el primogénito de vaca, el primogénito de oveja y el primogénito de cabra no redimirás, santificados son. La sangre de ellos rociarás sobre el altar y quemarás la grosura de ellos, ofrenda encendida en olor grato a Jehová, y la carne de ellos será tuya, como el pecho de la ofrenda mecida, y como la espaldilla derecha será tuya. Todas las ofrendas elevadas de las cosas santas que los hijos de Israel ofrecieren a Jehová, las he dado para ti y para tus hijos y para tus hijas contigo por estatuto perpetuo. Pacto de sal perpetuo es delante de Jehová para ti y para tu descendencia contigo. Okay. Aunque aparentemente toda esta tipología es difícil de entender, nada más de escucharlo hasta da sueño, ¿no? ¿No? Porque son cosas que no estamos familiarizados con ellas. En cambio, un judío, un israelita, ellos saben de todo lo que está diciendo. Nosotros deberíamos también de saberlo porque tenemos la Biblia y ahí están, pero regularmente, no sé si a usted le ha pasado, alguna vez usted ha pasado de leer números levíticos y son las ofrendas como que no, mejor lo paso, ¿no? Y lo que uno quiere es saber de otras cosas, menos de las ofrendas, porque de los sacrificios, de los holocaustos, porque son cosas que no son fáciles de entender, porque no estamos ejercitados, o sea, no lo estamos practicando literalmente, aunque se tiene que practicarlo espiritualmente. Y es por eso que estamos aquí para estudiar. Tenemos que tener atención a todo esto y nos vamos a dar cuenta que es entendible por causa de la unción. Pues cada uno de nosotros tenemos la unción y la unción misma dice que nos enseña las cosas. O sea, por tanto que yo me esfuerce, no voy a lograr que usted entienda. Usted tiene la unción y debe de creerlo, debe confiar y se va a dar cuenta que cuando usted ejercita la unción, el espíritu que Dios le dio, usted disfruta, usted puede entender. Hace ratito venía con mi esposa en el camino y veníamos platicando de alguna de estas cosas. Y le dije, es que no sabía yo de qué era, qué significaba esto, a qué se refiere con esto. Pero cuando uno se mete a estudiar, dice, uno le halla el sentido, pues. Entonces, pues ahora, como ustedes tienen la unción, esa unción nos va a llevar a la verdad y nos va a ayudar a unir este rompecabezas, porque también es como un rompecabezas, ¿no? Mire lo que dice el versículo 11, porque ya leímos, ya hablamos del versículo 8, 9, 10, pero ahora vamos a hablar del número 11. Mire lo que dice. Esto también será tuyo, la ofrenda elevada de sus dones y todas las ofrendas mecidas de los hijos de Israel. He dado a ti y a tus hijos y a tus hijas contigo por estatuto perpetuo. Todo limpio en tu casa comerá de ellas. Y si nosotros armamos, ¿quiénes? O sea, si nosotros hacemos la pregunta, ¿quiénes pueden comer de esas ofrendas? Y ahí dice, Aarón, sus hijos, sus hijas, y todo limpio de su casa comerá de ellas. ¿Y qué significa que todo limpio puede comer de ellas? Está hablando de usted y yo, porque nosotros ahora somos personas limpias. Hemos sido regenerados. Es decir, nacimos otra vez. Somos gente. ¿Usted cree eso? ¿Usted cree que sí, nosotros somos gente limpia? No por nosotros, sino que Él nos limpió. Él nos limpió con su sangre preciosa. Amén. Entonces, nosotros somos gente regenerada. O sea que Dios nos dio su vida y ahora como esa vida está en nosotros, nosotros tenemos ese derecho de comer. Podemos comer eso. Amén. Porque cuando habla de la ofrenda elevada, de la ofrenda mecida, tiene que ver con la resurrección y la ascensión de Cristo. ¿Se acuerdan ustedes que cuando una vez una de las mujeres se acercó al sepulcro y vio al Señor ahí, pensó que era el jardinero y él le habló y ella lo reconoció y quiso ir a tocarlo
¿Y qué dijo él? No me toques, porque es la resurrección, pero todavía tiene que ser ascendido, ¿no? Entonces a eso se refiere la ofrenda elevada y la ofrenda mecida. Ahora, otra cosa que podemos ver en este versículo es de que ahora las hijas sí pueden comer. Si notan ustedes ahí en ese versículo, y todas las ofrendas mecidas de los hijos de Israel he dado a ti y a tus hijos y a tus hijas. O sea, habla ahora sí, tanto los hijos como las hijas pueden comer. ¿Por qué dice este versículo? Porque en los versículos anteriores, en el 9 y en el 10, podemos leer que solamente Aarón y sus hijos podían comer de las ofrendas de las cosas santas. Pero ahora las hijas sí pueden comer. ¿Qué quiere decir eso? O sea, aún me estaba riendo de esto porque ahorita lo que está pasando, ¿no? Ustedes han escuchado, bueno, quizá no todos, pero algunos, por ejemplo, yo sé que Adrián sí, de Chicharito. No sé qué dijo él y toda la gente está, que lo que dijo Chicharito, y hay que tener cuidado porque si no, también nos van a tachar a nosotros. Pero ¿por qué? O sea, ¿por qué la Biblia dice en el 9 y en el 10 que las hijas no pueden comer? Pero ahora aquí dice que sí. Allá nada más eran los hijos, los varones, que sí podían comer de esas ofrendas santas. Pero ahora Dios dice de las ofrendas elevadas y de las mecidas, ahora las hijas sí pueden comer. ¿Por qué? No es que Dios es como Chicharito, sino que lo que está diciendo es que eso es una figura, es una sombra, porque la mujer en la Biblia representa a la iglesia. ¿Estamos de acuerdo? La mujer representa a la iglesia. Para Dios, la iglesia es una mujer. Entonces, allá en las ofrendas santas, no podemos comer como mujer, como hijas, porque nosotros no pagamos nuestra propia expiación. ¿Quién lo pagó? Cristo. Y Él es las ofrendas, pues. Entonces, Aarón y los hijos podían participar de esas ofrendas, ¿no? Entonces, pero ahora dice que las hijas sí pueden comer de la ofrenda que tiene que ver con el Cristo ascendido y con el Cristo mecido. ¿Qué es la ofrenda mecida y la ofrenda elevada? Es un acto de presentación y dedicación a Dios. Implica que el sacerdote movía la ofrenda de un lado a otro como gesto de ofrecerla a Dios, reconociendo su soberanía y propiedad sobre ella. Bien, si ustedes se meten a ver, y ahí está, ahorita el internet nos ayuda mucho, solamente tengamos cuidado, pero nos ayuda mucho porque usted ya no tiene que agarrar un diccionario, una enciclopedia, una concordancia. Antes cuando no había internet, todavía me acuerdo cuando preparaba mis mensajes allá por el año, ¿qué será? No muy atrás porque en el 2000, vamos a decir, cuando preparaba mis mensajes tenía mis libros acá, mi diccionario bíblico, mi enciclopedia, o sea, todo comentarios bíblicos y de ahí usted se mete a internet y pone algo y ahorita está la inteligencia artificial y le da, o sea, esa es buena herramienta, solamente tengamos cuidado, porque hay de todo también, ¿no? Tengamos cuidado, siempre consultemos con la palabra de Dios, pero no podemos decir que no sirve, si es de mucha utilidad, porque imagínese, ahora tendría yo que caminar como el hermano Gerardo, con todos mis libros así, ¿no? Pero ya no, porque en un solo dispositivo está el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, está el diccionario bíblico, o sea, todo está ahí, ¿no? Solamente tengamos cuidado. ¿Por qué me metí en esto? Porque si usted se mete y quiere saber a qué se refiere de la ofrenda elevada y de la ofrenda mecida, o sea que está diciendo que el sacerdote agarraba la ofrenda que llevaban y él hacía eso, mecida, mecida. Y uno dice, y cuando dice elevada, está hablando de la resurrección, de la ascensión de Cristo, pero mecida. Y yo venía, o sea que cuando usted se mete, Dios le abre su entendimiento. Entonces está hablando del Cristo que iba a nacer para morir. O sea que Él nació para morir. Y Él vino a hacer la ofrenda, pues. O sea, santa, que le agradó a Dios. Entonces cuando dice la ofrenda mecida, y vean ustedes ahí, y dice que el sacerdote agarraba la ofrenda y lo hacía así.
lo hacía así y lo subía así porque por eso se llama mecida y elevada o presentada, ¿no? Ok, bueno. Y acuérdense que hemos aprendido hasta aquí a leer en una forma tridimensional la Biblia. Ya hablamos históricamente, cristológicamente y eclesiológicamente. ¿Se acuerdan de eso que hablamos? Repito nuevamente, cuando nosotros leemos históricamente, sobre todo el Antiguo Testamento, nosotros vemos a los profetas y vemos a los sacerdotes ahí. Los profetas y los sacerdotes, ellos escribieron todo lo que Dios les dictó y todo lo que Dios les dijo que escribieran, en qué consiste el sacerdocio. O sea, cuando leemos lo que Dios le estaba diciendo a Aarón y a sus hijos, era lo que ellos tenían, eran las instrucciones de lo que ellos tenían que hacer en ese instante. Y hablaba todo literalmente, pues. Yo creo que eran, ¿no? Hoy, imagínense, hermano, si en ese tiempo hubieran defensores de los animales, ¿cómo se llama esa? De los que defienden los animales, ¿no? ¿Cómo se llama esa institución, ese organismo? Imagínense, de protección animal, ¿no? Imagínense, ¿no? Cómo le hubiera ido al Aarón y a todos los levitas. Si ellos tenían que matar al animal y tenían que sacar toda la parte, hermano, y eso era continuamente, ¿no? Ahora te acusan por matar a un pollo para comer, ¿no? Imagínense, hermano, o sea, ¿quiénes los vegetarianos y todo eso, no? ¿No? O sea, no quieren que comas carne, ya no, porque los animalitos sufren. Pero, hermano, ya, fíjense lo que Dios le estaba dando a ellos, la norma, todo Dios les dictó. Y ahorita vamos a ir que tenían que sacar hasta la grosura, ¿no? Amén. Entonces, eh, ellos ahí recibían todas las instrucciones y era para que Dios estuviera satisfecho. Pero a esa lectura, pero esa es una lectura histórica. Tenemos que aplicar la cristología, es decir, poner a Cristo que lo lea. Entonces ahí la situación cambia porque cuando Cristo lee todo eso, Él mismo dice que todas esas ofrendas se refieren a Él mismo. O sea que todo el Pentateuco, los profetas, los salmos, se refieren a Cristo. O sea que a Moisés y a Aarón Dios les dio una sombra, una tipología, pero Cristo ya no es tipología. Para Cristo, Él al leer esas escrituras, Él veía la realidad ahí. Él se daba cuenta que lo que estaba escrito ahí hablaba de Él. Leamos otra vez Lucas 24:44. Lucas 24:44. Y les dijo: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. O sea que ya aplicando la cristología, ese enfoque, uno puede saber que lo que está hablando las ofrendas son Cristo. Amén. Pero el asunto no se queda ahí, porque hay un asunto eclesiológico, o sea que tiene que ver con ya aplicada a la iglesia, a nosotros. Entonces, pueden leer los profetas, puede leer Cristo, pero ahora puede leer Cristo a través de nosotros, que eso es lo que Dios está buscando de nosotros ahora. Miren, algo que siempre he visto y lo he puesto en práctica, es que para que Dios abra nuestros ojos y quite el velo, tenemos que orar. Por eso, particularmente los miércoles, ustedes tienen que orar y más bien tenemos que orar y decir, Señor, porque el miércoles como que es más estudio que el domingo, ¿no? Es más estudio que el domingo. Aquí, como son pocos y no hace mucho calor y no agarro el tiempo. Y como voy despacio, algunos de ustedes se duermen, pero no se preocupe. Dice que no podemos, yo los he despertado aquí con un manotazo aquí, ¿no? Y se despiertan.
Bueno, no hay problema, pero lo que voy es de que tenemos que orar, porque Pablo mismo dijo que los judíos tenían un velo puesto y no podían ver. Y Pablo mismo dice que cuando ellos se conviertan al Señor, el velo les será quitado, y eso pasó con el apóstol San Pablo. Entonces, ahora, de acuerdo al orden que vimos en la jornada, en la jornada, o más bien esta jornada de Macelot, y en la jornada anterior que es Arada, vimos el origen del sacerdocio, vimos la responsabilidad del sacerdocio, y ahorita estamos aquí con el derecho del sacerdocio. Origen, responsabilidad y derecho del sacerdocio. Y ahora, en este derecho del sacerdocio, ok, vuelvo a repetir para que ustedes tengamos bien el concepto. El origen tiene que ver que nuestro sacerdocio, el sacerdocio que Dios ha dado a la iglesia, no surgió de ahora, desde la eternidad pasada. Entonces, pero ya Dios dice que nosotros, ¿se acuerdan cuando hablamos de llevar el pecado del santuario y el pecado del sacerdocio? ¿Se acuerdan? O sea que nosotros tenemos que hacer un trabajo, una obra. Esa es la responsabilidad. Entonces, si nosotros estamos haciendo eso, hay un derecho. Hay un derecho de todos los del sacerdocio. Y cuando hablamos de sacerdocio, estamos hablando de los servidores, pues, de los que sirven en la iglesia, de los que sirven en la obra del Señor. Ok, y esto es Macelot. Números 18:11, vamos a leer Números 18:11 otra vez. Dice, esto también será tuyo, la ofrenda elevada de sus dones y todas las ofrendas mecidas de los hijos de Israel, he dado a ti y a tus hijos y a tus hijas contigo, por estatuto perpetuo, todo limpio en tu casa comerá de ellas. Entonces la razón por la cual la iglesia puede comer de las ofrendas es porque la iglesia ha sido regenerada. Usted y yo fuimos regenerados, hemos sido limpiados. Pero ahora dice que habla de las primicias, y aquí va a haber un cambio, porque en el versículo que sigue nos va a hablar de las primicias. Y cuando habla de la primicia, habla de la resurrección, y ahí sí podemos nosotros disfrutarlo, porque comer es disfrutar. Amén. Entonces, tenemos que saber que cada vez que se habla de las hijas, recuerden eso, está hablando de una mujer, de las mujeres, pero está hablando de la iglesia, de una mujer, pero está hablando de la iglesia. Entonces ahora las hijas que son la iglesia, el cuerpo de Cristo, pueden comerle el sacrificio mecido y elevado. Leamos versículo 12, porque está hablando del derecho, pero hay cosas, hay ofrendas, hay primicias. Dice el versículo 12, ¿qué tienen derecho Aarón, sus hijos y sus hijas? Y ahí está la iglesia, pues. De aceite, de mosto y de trigo, todo lo más escogido, las primicias de ello que presentarán a Jehová para ti, las he dado. O sea que se lo llevan a Dios, pero Dios dice a Aarón y a sus hijos y a sus hijas, se los he dado a ustedes, por la responsabilidad que llevan en el sacerdocio, en mi obra. Ok. Podemos darnos cuenta que aquí el aceite, ¿qué representa? El aceite aquí representa al Señor Jesucristo en resurrección. Porque el aceite, ¿de dónde se obtiene? De machacar los olivos, y es lo que pasó con él, ¿se acuerdan? ¿No? Pero también tenemos mosto, que es de las uvas también molidas, pisadas o pisoteadas. Las uvas molidas reproducen el vino, y eso tiene que ver con la redención. O sea que aquí estamos hablando de la muerte y de la resurrección de Cristo. O sea que esto lo podemos disfrutar. Amén. O sea, todo eso. Y también habla del grano de trigo. ¿Quién es el grano de trigo? Cristo. Que no él dijo que si el grano de trigo no cae a tierra y muere, queda solo. Pero si muere y entonces lleva muchos granos, ¿no? Entonces, pero aquí ahora nos va a hablar de las primicias,
¿Se dan cuenta que luego dice, de aceite, de mosto y de trigo, todo lo más escogido, las primicias de ello que presentarán a Jehová, para ti las he dado? O sea que ellos tenían Dios les dio esa norma de que ellos sembraban olivos, uvas, trigos y las primicias. ¿Qué son las primicias aquí? El primer fruto. Tenían que llevarlo a Dios. O sea, no tenían que pensarlo, ellos tenían que llevarlos a Dios, se lo presentaba, mecida, elevada, y Dios dice a Aarón, te lo entregó a ti. Así era, porque si ustedes notan, el pueblo, la única tribu de las 12 que no recibió herencia, no se recibió tierra, fue la tribu de Leví. Todos los demás recibieron su porción de tierra, pero ellos no recibieron su porción de tierra. Ahora, estamos hablando de las primicias. En el enfoque histórico, recuerden que hay tres formas de leer. En el enfoque histórico, se le pedía a los hijos de Israel que trajeran las primicias a Dios. Y aún leímos ahí que cada primer hijo que tuvieran era de Dios, el primogénito. Que cada primer animalito que tuvieran, una vaca, una oveja, era de Dios. De los primeros frutos que cosechaban, debían de traer las primicias a Dios, porque era el derecho de Dios. Por eso en ese enfoque histórico se le debía de honrar al Señor con las primicias. Ok. Algunos hermanos quiero decirle que lo hacen literalmente. Es la convicción de ellos. No sé si alguno de ustedes lo han hecho. Yo me acuerdo de un hermano en Oaxaca cuando estuve un año allá. Y yo les enseñaba a los hermanos la palabra y estaba en la obra. Y al final, no me acuerdo, es que siembran 2 veces allá. Entonces, al final de la cosecha, me acuerdo que el hermano llegó con un costal lleno de elotes. Y me lo dijo, hermano, se lo traigo al siervo de Dios. Tiene derecho de comer de esto también. Recíbalo. Y me sorprendió porque dije, bueno, no, o sea, no sabía ni qué decir, ¿no? Lo recibí, ¿no? Hay otros hermanos que lo que hacen es de que cuando agarran un trabajo, el primer cheque de su trabajo, también lo traen a la iglesia. O sea, ahora, no estoy diciendo esto o estoy promoviendo esto para que extorsionarlos y presionarlos para que ustedes lo hagan. No, porque tenemos que entender que son las primicias, pero hay 3 enfoques: histórico, cristológico y eclesiológico, ¿no? Ok, entonces, porque en el Nuevo Testamento quiero decirles que no se obliga a ningún creyente a dar, no se lo obliga. No es de apretarle la mano y decirle tienes que dar, hermano, no. O sea, aquí ahorita vamos a explicar cómo es que se da, pero si vamos a hablar de dinero tenemos que saber, ¿no? Pero no meramente está hablando de dinero, ahorita van a entender ustedes. Hablar de las primicias, hay algo más profundo que está detrás de todo eso, necesitamos saber. Porque las primicias se presentan a Dios. Por eso también, ¿qué hace la iglesia aquí? La iglesia, hay un momento, hay una hora donde se recogen las ofrendas y los diezmos porque se tiene que presentar a Dios. ¿Me explico? En la pandemia pasó algo que ya los hermanos, ¿no? Una transferencia, hermano, sí, porque ya no nos reuníamos, pero de todas maneras lo recibe uno y dice, Señor, es para ti. Pues tampoco hacía como aquel hermano que decía, Señor, voy a aventar las ofrendas, lo que queda arriba es tuyo y lo que cae es mío, ¿no? No. O sea, pero yo quiero que vean ustedes, o sea, porque todo se tiene que presentar, ya de todo, ya aún de dinero se tiene que presentar primeramente a Dios, porque es de Él. ¿Me explico? Y ya después Dios dice, Aarón, es tuyo, úsalo, ¿no? Eso es lo que, porque así está en el histórico, pues. Pero las primicias, queremos entender algo más profundo. Y no tengo la intención o no tenemos la intención de enfocarlo solamente de dinero en esta noche. En el sentido histórico era literal esas primicias. Vuelvo a repetir. El primer animalito, el primer hijo,
se lo llevaban. ¿Se acuerdan de Ana? Ella estaba orando por un hijo. ¿Y qué le dijo? Dame el hijo y te lo voy a dar a ti. Y ese Samuel lo trajo, ¿no? Un animalito, las cosechas, trigo, uva, olivo, higos, todo lo que ellos cosechaban tenían que llevarlo literalmente. Ahora, pero ¿qué son las primicias para nosotros? Porque eso es lo histórico. Pero tenemos que aplicar el enfoque cristológico y vamos a ver qué representan las primicias. En primer lugar, las primicias, aplicando en el sentido cristológico, representa o simboliza la resurrección de Cristo. Vayamos a verlo. Primera de Corintios 15:20. Primera de Corintios 15:20. Dice, Primera de Corintios 15:20 dice, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Oigan bien, primicias de los que durmieron es hecho. ¿Ok? En el enfoque cristológico, ¿quién es la primicia para Dios? Cristo. Amén. ¿Sí notan ustedes ahí? Cristo. Ya no son las vacas, ya no son las cosas, porque Dios reprochó eso al pueblo. ¿Se acuerdan que llevaban lo más, si era llevar un animalito, el más feo, el cojo, lo llevaban? Así dice, ¿no? Y Dios dice, ya no más. Quitó lo primero y estableció lo último, porque Cristo vino a cumplir todo eso. Amén. Pero en el sentido eclesiológico, pues tenemos que aplicar, también tenemos que ver qué son las primicias en el sentido de la iglesia. Y ahora dice que nosotros somos primicias. Somos primicias. Vamos a leer Santiago 1:18. Santiago 1:18 dice, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad. ¿Para qué? Para que seamos primicias de sus criaturas. Entonces, si la primicia tiene que ser presentada a Dios, ¿nosotros qué? También tenemos que ser presentados a Dios. ¿Se acuerdan de Pablo en Romanos 12? Os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. ¿Por qué? Porque somos primicias. Amén. O sea que para Dios, hermano, somos lo primero. Pero que primicia es primero. Amén. ¿Me explico? Pero entonces tampoco nos quedemos ahí, ya soy primicia, qué bueno, ya no hago nada. No, porque aún primicia tiene algo más profundo. Leamos Apocalipsis 14, versículos 3 al 5. Apocalipsis 14, 3 al 5, porque ahora hay otro nivel de primicia. Apocalipsis 14, 3, 5. Está bien, nos hizo renacer de su palabra, somos primicias para Él, sí, sí. Pero vamos a ver que hay primicia de primicia. ¿Me explico? Dice Apocalipsis 14, 3 al 5. Dice, y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos, y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144,000 que fueron redimidos entre los de la tierra. Dice el 4, el requisito pues. Estos son los que no se contaminaron con mujeres. O sea, no está diciendo que no se casaron, se está diciendo de que, acuérdense que la mujer representa a la iglesia, pero también las mujeres representan las religiones, a todo, ¿no?, lo que corrompe al hombre, hablando espiritualmente, ¿no? Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Dice, estos fueron redimidos entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero, y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. O ya lo aclara. Esta es una calificación, porque cuando Cristo regrese hay un orden de resurrección. ¿Quiénes resucitan primero? Las primicias. O sea, fíjense a dónde nos va llevando, pues. Pero porque para ser primicias de Dios se requiere vivir de una vida sin mancha delante de Él. Amén. Por eso es lo que estamos buscando, pues. O sea, la venida a nuestra reunión, el consagrarnos a Dios todo el tiempo, eso
vale por un boleto para hacer las primicias. ¿Me explico? Entonces las primicias en el sentido eclesiológico son aquellos pioneros que van delante por medio de las cuales Cristo va abriendo brecha para el resto del pueblo. Por eso, hermano, miren, sirvamos a Dios. Yo les invito a todos ustedes que sirvamos a Dios, porque si servimos a Dios, venimos a hacer esas primicias. Por eso, y mire, Dios un día nos va a recompensar. Es más, aún en ese tiempo, el apóstol Pedro dijo, ¿qué hemos de recibir? Hemos dejado todo, dice. ¿Y qué dijo el Señor? ¿No te he dicho que vas a recibir 100 veces en esta vida y la venidera? O sea que Dios promete, pues por eso ninguno de nosotros digamos, ya no va a servir. No, sirvamos, colaboremos en la iglesia, colaboremos para la vida de la iglesia. Les invito. Y Dios es un Dios que paga bien y bien. Amén. Entonces que no nos pese, sirvamos al Señor. Ok, leamos el versículo 13 de Números 18. Dice, las primicias de todas las cosas de la tierra de ellos, las cuales traerán a Jehová. Las primicias de todas las cosas de la tierra de ellos, las cuales traerán a Jehová, que serán tuyas. Todo limpio en tu casa comerá de ellas. Ok. Aquí vemos en la parte, en el enfoque histórico, que Aarón y su familia tenían derecho de alimentarse. ¿De qué? De las primicias que el pueblo le daba a Dios. No solamente eso, sino que también Cristo tiene derecho a alimentarse. ¿Se acuerdan que él dijo un día, los discípulos fueron a comprar comida, cuando él habló con la mujer samaritana? Llegaron y le dijeron, Señor, come. Y él dijo, tengo una comida que comer. ¿Se acuerdan? Y él estaba hablando porque él también tiene derecho de comer de lo que sembró. ¿Y qué cosechó ahí? Sembró en la mujer samaritana y todo lo que cosechó él ahí. Que toda la gente dice, le dijeron a la mujer, ya no creemos por lo que tú dices, sino por lo que hemos visto, ¿no? O sea, de esa manera él se alimenta, porque él quiere cenar con su pueblo. Recibir, es decir, recibir de su pueblo la adoración. Cuando nosotros cantamos, cuando nosotros le adoramos, él está comiendo. Imagínate, hermano, cuando nosotros no cantamos ni adoramos y no traemos ni las ganas, ¿qué le estamos presentando a Dios? ¿Una maruchan de cena? Imagínense lo que presentamos nosotros. O sea, porque él dice, ¿no? Aquí estoy a la puerta y llamo. Si alguno abre, yo entraré con él y cenaré con él. O sea, porque él quiere disfrutar, comer, pero también quiere que nosotros participemos, porque está la parte de la iglesia, pues, que también Dios quiere que comamos nosotros. Y Él nos da las primicias, no nos da cualquier cosa, las primicias, los primeros frutos. Amén. Son los primeros, o sea, en una cosecha son los primeros frutos que maduraron. Y de hecho esos frutos son los mejores. Le digo, cuando el hermano me llevó un costalito de elotes, no eran, cree usted, que un elote con 3 dientes, no, eran elotones así, o sea, y yo lo disfruté, pues, ¿no? Pero, entonces Dios nos da a nosotros, pero recuerden que cada cosa tiene su lugar, histórica, cristológica y eclesiológica, ok. Ahora, entonces tenemos las ofrendas, las primicias, pero también aparte de eso, lo consagrado por voto. Miren lo que dice Números 18:14. Todo lo consagrado por voto en Israel será tuyo, porque aparte de las ofrendas, de las primicias, hay lo consagrado por voto. Y eso lo podemos encontrar en Levítico 27, pero como es mucho y pues no te lleva mucho tiempo, solamente quiero resumir. El capítulo 27 de Levítico comienza hablando sobre la práctica de hacer voto a Dios, ya sea de personas, animales o propiedades. Por ejemplo, se ha escuchado a gente, Señor, si tú sanas, yo te voy a dar esto, ¿no? Han escuchado a gente que decir, a eso se refiere. Entonces, de hacer voto a Dios, ya sea de personas, animales o propiedades, se establece un sistema para valorar a las personas, animales y propiedades que han sido consagradas a Dios, dependiendo de su edad, tipo y estado. Se explica cómo se puede rescatar algo, o sea,
Si uno dice, te voy a dar a ti esto, Señor, pero uno dice, no es que se arrepiente, dice, yo quiero pagar esto. O sea, se puede. ¿Me explico lo que está diciendo? O sea, pues se puede redimir, pero tienes que pagar y en ese tiempo los sacerdotes fijaban el precio. ¿Me explico? Fijaban el precio. O sea, imagínense pues cómo va todo esto, ¿no? Bueno, pero hay algunas cosas que no se puede redimir. Aquí también se especifica que el diezmo, tanto el producto de la tierra como del ganado, pertenece a Dios y debe ser apartado para Él. Se establece que ciertas cosas consideradas como santísimas, como las personas o animales consagrados como anatema, o animales consagradas como anatema, no pueden ser rescatadas y deben ser entregadas a Dios. O sea, hay cosas que no. Dios dice esto, no. No. Entonces, ahora, si nosotros aplicamos toda la sombra al enfoque eclesiológico, es decir, a la iglesia, nos vamos a dar cuenta de que de acuerdo a este versículo 27, lo de Dios es intocable. Es decir, no podemos decir, hoy no voy a dar y ya, hoy no voy a dar, pero a la siguiente sí doy. No voy a pasar como en la alianza de pastores donde vamos porque cada mes estamos dando una cuota, algo, o sea, no es obligado, pero la hermana que es tesorera es bien lista porque y llega y me dice, hermano, usted ya debe 400 porque no dio el mes pasado. Y digo, se le va a olvidar. Y le doy un billete de 500 y ya ni me regresa los 100, ya cuenta para el otro mes. Pero recuerden que no es nada, es obligado, pues. O sea, porque ahí ya nos entregan una lista y no todos están dando. O sea, no se obliga, pero ella así hace conmigo, ¿no? Y me gusta porque solamente así me pongo al corriente también, porque al final te dan un estado de cuenta y es triste que veas que solamente en todo el año, porque son 200 cada mes, ¿no? Y nomás diste 6 meses y los otros 6 no diste, ¿no? O sea, se ve. Y así me gusta porque ya con eso me pongo a cuenta, ok. Pero recuerden que nada es obligado en el Nuevo Testamento, pues. Eh, Ahora, y de acuerdo a lo que se enseña aquí, bueno, sí puedes decir, no voy a dar a quincena y en la siguiente doy. Ok, Dios dice, sí, te lo permito. Y si ustedes leen Levítico 27 dice, pero en el siguiente mes le vas a agregar una quinta parte, dice. O sea que Dios dice, por eso le digo que lo de Dios dice, tienes que darlo. O sea, tienes que darlo puntualmente y tienes que darlo. O sea, mire lo que está diciendo Dios, ¿no? Eh, por ejemplo, si en la quincena me toca dar 100 pesos, en la siguiente quincena, ¿cuánto tienes que dar? Si es la quinta parte, 120. ¿Verdad que sí? 120. Y si en la otra quincena ya no diste, en la otra, ¿cuánto tienes que dar? 340. Para que te pongas al corriente. Ok, es lo que está diciendo allá, pero recuerden que aquí nadie hace eso, ¿no? Pero, porque en el Nuevo Testamento es por gracia, no se obliga. Pero si fuera como en el Antiguo Testamento, así sería, imagínense, hermana Martita, hermano, faltó el interés, la quinta parte faltó, imagínense, ¿no? Pero no se hace eso, ¿no? Pero recuerden que en el Nuevo Testamento dijimos que no se obliga a las personas para que den, aunque como ciudadanos celestiales tenemos derechos y obligaciones, ¿no? Bueno, leamos para que ustedes vean que no se obliga. Segunda de Corintios 9, 6 al 8. Porque aquí no estoy metiendo un poquito con el dinero, pero realmente ya vimos lo más primordial, ¿no? Dice segunda de Corintios 9, 6 al 8. Por esto digo que el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. O sea que cuando das, es una siembra que estás dando. ¿Para qué? Para que puedas cosechar. ¿Me explico? Y dice el 7, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y el 8 dice, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Me acordé de un hermano que decía, cuando llegaba el momento de la ofrenda, decía, hermano, es el momento más feliz.
¿Por qué? Y ese, ¿por qué dice eso? Es que dice que Dios ama al dador alegre, o sea que en ese momento hay mucha alegría. Cuando uno da, pues, ¿no? Pero uno tiene que llegar a ese nivel. Recuerden que es Cristo el que lo hace, pues, porque dice, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, porque dar es por gracia. La nueva versión internacional dice en el versículo 7, si lo tienes ahí, Evan, puedes ponerlo por favor. Si la nueva versión internacional dice, cada uno debe dar según lo que haya decidido en su corazón, no de mala gana ni por obligación. Se da cuenta que no se obliga, porque Dios ama al que da con alegría. Amén. Porque ahora la pregunta que tenemos que hacer es, ¿por qué se tiene que dar de acuerdo a lo que haya decidido en su corazón? O sea, porque se tiene que dar, pues. ¿Por qué? O sea, el dar es lo que uno ha decidido en su corazón. Hay otra versión que dice lo que dicte tu conciencia, ¿no? Porque en una iglesia local hay gastos y luego los siervos de Dios tienen un derecho. Por eso en 1 Corintios 9, si ustedes tienen su Biblia, ahí en la nueva versión internacional, no en la Reina Valera dice los derechos de un apóstol, pero la nueva versión internacional dice los derechos de los servidores de Dios. Vamos a leer 1 Corintios 9, 7 al 11 de la nueva versión internacional. 1 Corintios 9, 7 al 11 dice y habla pues por qué tienen derecho. Dice, ¿qué soldado presta servicio militar? O yo creo que me equivoqué ahí. Primera, por favor. 1 Corintios 9, 7 al 11. Okay. Dice, ¿qué soldado presta servicio militar pagándose sus propios gastos? Dice, ¿qué agricultor planta un viñedo y no come de sus uvas? ¿Qué pastor cuida un rebaño y no toma de la leche que ordeña? No piensen que digo esto solamente desde un punto de vista humano. ¿No lo dice también la ley? Porque él está aplicando el histórico al eclesiológico aquí. Porque en la ley de Moisés está escrito, no pongas bozal al buey mientras estés sacando el grano. Dice, ¿acaso se preocupa a Dios por los bueyes o lo dice más bien por nosotros? Y responde y dice, por supuesto que eso está escrito por nosotros, porque cuando el labrador ara y el segador saca el grano, deben hacerlo con esperanza de participar de la cosecha. Si hemos sembrado semilla espiritual entre ustedes, será mucho pedir que cosechemos de ustedes lo material. O sea que está hablando de los servidores, ¿no? Entonces esto de dar no es de mala gana ni por obligación, sino que es un derecho, dice. O sea, uno tiene, o sea, y pone al agricultor, pone al pastor, pone al soldado, ¿no? Que ellos prestan un servicio y no lo hacen. Por ejemplo, el soldado dice que no presta servicio militar pagando sus propios gastos, ok. Porque el versículo 15 dice, es un derecho, pero no se tiene que aprovechar de ese derecho. Dice Pablo, pero no me he aprovechado de ninguno de estos derechos, ni escribo de esta manera porque quiera reclamarlos. Prefiero morir a que alguien me prive de este motivo de orgullo, porque para él era un privilegio servir. Amén. Entonces, yo creo que mentí eso porque también tiene que ver. O sea que es un derecho, así como en el Antiguo Testamento, porque cita el Antiguo Testamento, que Aarón, los sacerdotes y levitas tenían derecho de comer de todas las ofrendas, de las primicias, ¿no? Y aún de lo consagrado por voto. Y por eso Pablo aquí en el Nuevo Testamento aplica el lenguaje histórico al lenguaje o al enfoque eclesiológico, ¿no? Y dice, no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Qué es bozal? Perdón. Es que como metían a los bueyes en la
por ejemplo, en el trigal, en el campo ahí. Entonces, para que ellos no comieran de ahí, le ponían algo ahí, ¿no? Era un utensilio que se utilizaba para cubrir el hocico del animal con el fin de que éste no pueda comer. Y Dios aún dice, escribió sobre ellos también, no lo pongas porque él también tiene derecho, ¿no? O sea, por eso está diciendo, pero hay algunos que lo hacían, ¿no? Y él dice, no, él trabaja, tiene derecho de comerlo, ¿no? Pero dice que no solamente está hablando de los animales, sino de los que ahora sirven al Señor. A mí por eso te le decía que Dios lo bendice a uno en esta vida y en la venidera. Por eso no rehusemos, o más bien no nos opongamos el servir, o ¿cómo les diría? No, o sea, no desista en servir, sirvamos, hagamos con solicitud, con liberalidad, demos a Dios. Hermano, Dios aquí en su palabra dice que Él aún nos bendice en esta vida presente y en la venidera, ¿no? Y por eso Pablo ordenó este punto, porque dice en 1 Corintios 16:2, dice que cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recogen entonces ofrendas. También en 1 Corintios 9:12 dice 1 Corintios 9:12, ese ponlo por favor. Dice, si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Pero no hemos usado este derecho, sino que lo soportamos todo por no poner ningún obstáculo al evangelio de Cristo. Mire, y como ha habido tanto desorden, aún podemos decir corrupción, en este asunto, lamentablemente en el pueblo de Dios, es por eso que se quejan. Hay algunos que dicen que no hay que dar nada, ¿no? Y hay otros que obligan, manipulan, extorsionan a los cristianos para que den. Nosotros no debemos de ser ninguno de esos grupos. Nosotros tenemos que saber que hay un derecho de los que sirven, ¿no? Y aparte les dije que el lugar donde estamos hay gastos, y es para todos nosotros, ¿no? Ok, pero, y él dice Pablo, si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿a quiénes se refiere? En ese tiempo, aún en el tiempo de Jesús, se pagaban impuestos, y ahí se obligaba, el imperio romano obligaba, y tenían que pagar los impuestos. Hoy día, ¿quiénes aprovechan de ese derecho? El SAT, Hacienda, y ellos, o sea, el gobierno, pues, y ellos ni le preguntan a uno. Cuando usted va a pagar, compra algo en la tienda, el gobierno le dice, hey, o el vendedor dice, cuesta tanto, pero tienes que pagar IVA. Por favor, paga el IVA. No dice eso. Ellos lo cobran porque lo cobran. Aún en el talón de los cheques, ahí, impuesto, IVA, ¿no? O sea, todo lo cobran, ¿no? Y por eso él escribió esto. Entonces nosotros, hermano, tenemos que entender, porque sigamos leyendo, porque quiero terminar este jornada hoy. Números 18:15. Vamos a volver porque nos metimos un poquito aquí, pero solamente para aclarar unas cosas. Dice Números 18:15. Todo lo que abre matriz de toda carne que ofrecerán a Jehová, así de hombres como de animales, será tuyo, pero harás que se redima el primogénito del hombre, también harás redimir el primogénito de animal inmundo. Entonces vemos que Dios se reserva el derecho de los primogénitos. Por eso Él a su pueblo le llama la congregación de los primogénitos. Eso ustedes lo pueden encontrar en Hebreos 12, 22 al 23. Entonces, pero también el versículo 15 dice, también harás redimir el primogénito de animal inmundo. Aquí en este versículo se nos muestran algunas cosas que según Dios debían de ser redimidas, y algunas que no debían ser redimidas. Las que no debían ser redimidas son las que representan a Cristo. Cristo es el Redentor, Él no es redimido, Él no necesita redención. Pero la redención de Cristo es para los que cayeron, pues, y hay que rescatar a lo que se perdió. Se perdió el hombre, aún la naturaleza fue maldecida. Entonces, en cuanto al hombre y lo natural deben ser redimidos, y para eso se tiene que pagar un precio, y eso ya lo pagó Cristo. Pero otra vez, el 15 dice, todo lo que abre matriz de toda carne que ofrecerán a Jehová, así de hombres como de animales, será tuyo,
pero harás que se redima el primogénito del hombre, también harás redimir el primogénito de animal inmundo. Cuando habla de inmundo, está hablando de Adán, porque él necesita ser redimido a causa del pecado que entró y necesita la redención él. Y no solamente él, sino que todo la naturaleza, los animales, las plantas, todos necesitan ser redimidos. Por eso habla de ahí, aún del animal inmundo. Entonces, ¿qué representan los animales inmundos? Representa a toda la raza humana común y corriente, a los gentiles. ¿Se acuerdan que cuando bajó el lienzo ahí en el éxtasis que tuvo Pedro? Dice que venía ese lienzo estaba lleno de animales inmundos. Y se le dijo a Pedro, mata y come. ¿Y qué dijo él? Yo nunca he comido nada inmundo. ¿A quién representaban esos animales inmundos? A nosotros los gentiles, éramos inmundos. Por ejemplo, los teólogos de la Edad Media usaron una imagen alegórica de 7 animales que representan a cada uno de los 7 pecados capitales. Luego les paso ahí, no sé si te mandé la imagen, ¿no? ¿Sí? Bueno, nomás para ver, porque hace tiempo leí un librito eso. Por ejemplo, dicen ellos que el sapo representa la avaricia, la serpiente, soberbia, león, ira, caracol, pereza, cerdo, gula, cabra, lujuria, pavo real, envidia. Y hay un librito de eso. Hace tiempo lo leía mi papá cuando él vivía y lo leí y me acordé de esto. Pero usé esto porque está hablando de que los animales inmundos necesitan redención, necesitan ser redimidos. Todo esto representa algo de nosotros. Y eso es lo que éramos nosotros los gentiles, ¿no? Y por eso necesitábamos la redención. Por eso dice, redimirás todo primogénito de animal inmundo. ¿Y por qué primogénito? Porque no son todos los gentiles los que han de ser salvos, solo aquellos de los que Dios escogió y predestinó para que vinieran a ser su pueblo. Imagínense, todo tiene sentido, ¿no? Versículo 17, mas el primogénito de vaca, el primogénito de oveja y el primogénito de cabra no redimirás, santificados son, sea porque representan a Cristo. Cristo no necesita redención. Y dice, la sangre de ellos rociarás sobre el altar y quemarás la grosura de ellos, ofrenda encendida en olor grato a Jehová. Y entonces más de los de los animales limpios, ellos no había que redimirlo, porque ellos representan a Cristo. Pero porque ellos derramaban su sangre y aún derramaban la grosura, o que se quemaba la grosura de todo eso. Ahora, también esto de quemar la grosura tiene un significado. ¿Qué es la grosura? Es la grasa. ¿Y qué representa la grasa? Es la energía, la fuerza. Le decía a mi esposa que ahí dicen algunos que cuando uno está gordito y que tiene mucha grasa, esa grasa puede tener una bala. Y dice mi esposa, sí que no estoy gordito, estoy blindado, ¿no? Así. Pero volvemos al punto, pues, que vamos llevando porque quiero terminar. ¿Qué es quemar la grosura? Ya le dije que la grosura es la energía, representa tu yo, tu fuerza, tu ser natural que quiere actuar, ¿no? Por eso, ¿Cristo qué hizo? Por eso Él quemó la grosura, porque Él representa esas ofrendas. Él no dice que no puso resistencia. Él voluntariamente puso su vida. ¿Se acuerdan de todo eso? Él amó al Padre, lo hizo por amor, por obediencia y fue. El Señor no puso resistencia. Por eso allá se decía que Aarón no comiera grasa. Esa grasa tenía que ser quemada, ¿no? Si a nosotros los gentiles nos dijeran eso, pues si eso da sabor, ¿no? El otro día fui a comprar un poquito de bistec y le dije al carnicero, póngale un poquito de bistec para que sepa bueno, ¿no? Grasa, ¿no? Para que sepa buena la comida, la carne, ¿no? Hay quienes hasta pelean por, ese era mío, ¿no? Entonces, pero vamos con esto. Miren, ¿qué significa todo eso? Cuando nosotros estamos en el Espíritu, es un momento de quemar toda la grasa. Hermano, solamente en el Espíritu se puede quemar la grasa. O sea, que se puede eliminar tu ser natural. Ese yo que todo lo puede, ese yo que no se rinde a Dios. Porque entre nosotros
Más bien todos nosotros, hermanos, somos orgullosos, no admitimos, no decimos, yo soy uno de ellos, no pido ayuda, puedo solo, no me pasa nada, no puedo solo, yo puedo solo, yo puedo solo, todo lo puedo. Eso tiene que ser quemado. Nosotros, cuando nosotros empezamos a actuar por nosotros, y eso tiene que ver con cuando nosotros, porque cuando, hermano, el chocolate que da, ¿y qué es el chocolate? Es grasa, ¿no? Da mucha energía. Le dan un chocolate a un niño, para acá y para allá, a un adulto. Ya no anda uno para allá, pero no puede dormir, ahí está, ahí, ¿no? ¿No? Entonces, esa es y dice Dios, dice Eclesiastés 8:3, no te apresures a irte de su presencia. Mire, ustedes, a lo mejor algunos dicen, ya me quiero ir. No te apresures porque Dios quiere tratar algo contigo ahora. Mire, porque Dios ahorita está quemando la grasa, la grosura, y aún la gordura si quieres, pues. Pero está quemando, o sea que cada venimos a la reunión tranquilos, no corramos, no nos apresuremos. Por eso dice Eclesiastés 8:3, no te apresures de irte de su presencia. No te apresures a salir de su presencia. Apresurarnos es actuar en nuestra carne. Quiere decir que no le estamos permitiendo a Dios que queme toda la grasa. Porque es nuestro yo que se opone, decimos, porque cuando Dios habla, confronta el pecado, confronta lo malo que hacemos, decimos, ya no, hermano, el otro día que prediqué de la soltería del matrimonio, algunos me decían, fue duro, hermano, y yo no sabía de esto, pero ahora les puedo decir, hermano, no te apresures a salir de la presencia, entrégate en la presencia, humíllate en la presencia, porque Él quiere tratar contigo. Por eso en las prédicas somos confrontados por nuestros pecados y no debemos de apresurarnos de salir de su presencia, porque vinimos a su presencia, ¿no? Porque Él quiere que se queme esa grasa, ese yo, esa fuerza, esa energía del hombre natural. Muchas veces en la alabanza, en la adoración, en la predicación somos quebrantados. Eso Dios está quemando la grosura. No te resistas, entrega al Señor. Hermano, no quiero juzgar ni nada de eso, pero sí me da tristeza porque a veces hay hermanos que están así, no están cantando, no están adorando, dice la alabanza, levanto mis manos y no hay esa, y dice grita y canta y no, dice la alabanza y nos quedamos, es ahí donde tenemos que entregarnos a Dios, decir, Señor, ya no puedo, Señor. Y Él está quemando esa grasa, está quemando esa grosura. Y debemos de detenernos. El apóstol Pedro entendió esto porque él dijo, antes actuaba como, yo iba donde quería, iba para allá y para acá, pero ahora otro me está llevando, es Cristo el que tiene que llevarnos, ¿no? Por eso no te apresures. Mire, yo he cometido muchos errores, he cometido muchos y sigo cometiendo, porque a veces quiero hacer las cosas en mis fuerzas. Hay alguna situación y corro y era impulsivo y hermano, cometí muchos errores, ¿no? Y ahora me dicen, va muy lento usted, pero es que estoy aprendiendo, o sea, no quiero ser yo, no tengo esa vara mágica, no puedo, el único que puede quemar la grosura es Dios. El único que puede quemar esa fuerza, ese yo que no se rinde es Dios. ¿Qué hago ahora? Es orar, predicar, adorar y restaurar. Pero hay un orden. No puedo restaurar si no oro, si no me meto con el Señor, porque Él te enseña a hacerlo. Dice el versículo 18, y la carne de ellos será tuya, como el pecho de la ofrenda mecida, y como la espaldilla derecha será tuya. Entonces el Señor mismo fue la ofrenda y ahora Él es nuestro alimento. Él es el Cordero de Israel que tenía que comerse. Israel tenía que estar debajo de la sangre y comer del Cordero. Eso es vivir por Cristo, eso es comer con Él y que Él coma con nosotros. Pero ¿qué significa en el sentido eclesiológico el comer de la ofrenda mecida? Significa que tenemos comunión con Cristo, que llevamos las cargas los unos de los otros. Si nuestro hermano está en pecado o ha pecado, ¿qué tenemos que hacer? Primera de Juan 5:16 dice, si alguno ve a su hermano cometer un pecado, porque acuérdense que todos podemos ejercer el sacerdocio. Somos nación santa, real sacerdocio. Amén. Unos ejecutamos más que otros, pero todos tenemos que hacerlo. Mire, aún esto no necesitas
hermano, hacer otra cosa. Ahorita te voy a decir cómo se hace. Dice, si alguno ve a su hermano cometer un pecado que no lleva a la muerte, ore por él y Dios le dará vida. Me refiero a quien comete un pecado que no lleva a la muerte, porque hay pecado que sí lleva a la muerte y en ese caso no digo que se ore por él, porque hay pecados que Dios dice, este fulano ya no entiende, lo voy a recoger. Y ahí dice, ya no ores. Pero todo lo que no lleva a la muerte se tiene que orar. O sea, lo primero que uno tiene que ver cuando un hermano está en pecado, ¿qué tenemos que hacer? Orar. Y es hacerlo con misericordia, porque aún se puede orar sin misericordia. ¿Cuál fue la oración sin misericordia? De aquel fariseo que estaba de pie, dijo, Señor, yo hago esto y no soy como ese publicano pecador que está ahí. No lo estoy señalando a usted, estoy acá. No soy como este. Ahí estaban los dos, ¿se acuerdan? ¿Quién fue justificado antes? Dice, el otro, el publicano, porque el Señor ni quería alzar la vista. El Señor, sé propicio a mi pecador. He pecado contra ti. Es lo que Dios quiere, pero nosotros no debemos de orar fariseado, ¿cómo se dice toda esa palabra? ¿No? O sea, no tenemos que hacer la oración del fariseo en misericordia, en misericordia. ¿Por qué? Porque Dios aquí dice que tenemos que orar e interceder y de ahí Dios nos lleva a restaurarlo. Dice Gálatas 6 del 1 al 2. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, ¿qué dice? Restauradle con espíritu de mansedumbre, dice, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Hermano, eso me quebranta a mí. Les dije que antes, hermano, yo era muy impulsivo y sigo siendo, pero no tanto como en ese tiempo, creo. Pero porque a veces uno, hermano, ni casado estaba yo y le daba consejo a los matrimonios, imagínense. Hermano, o sea, hasta dónde llegaba yo, ¿no? Les regañaba a los matrimonios, a los que tenían hijos, los regañaba, les decía de sus cosas y ni hijo tenía. Hermano, o sea, y era bien, o sea, sin misericordia hacía las cosas, pero dice, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Esa es la vida correcta de la iglesia, porque ¿qué hizo Cristo? Él intercedió por nosotros y aún sigue intercediendo por nosotros. Él murió por nosotros. En eso se cumple la palabra que dijo Pablo en Romanos 12, alégrense con los que están alegres, lloran con los que lloran. Entonces, Macelo significa reuniones, asambleas, iglesias, vida de iglesia. Ese es el sentido. Entonces, comer juntos, con participar de todas esas ofrendas que yo me preocupo por usted, usted se preocupa por mí, nos cuidamos unos a otros. Eso se trata, pero recuerden que en ese cuidado no salgamos de la misericordia, consideremos a los hermanos. Y terminamos con este versículo, Números 18-19, todas las ofrendas elevadas de las cosas santas que los hijos de Israel ofrecieren a Jehová, las he hecho para ti y para tus hijos y para tus hijas. ¿Se dan cuenta? Que tenemos derechos si servimos al Señor. Entonces, si actuamos responsablemente como sacerdote, cosecharemos. En eso consiste el derecho del sacerdocio. Pero dice que pacto de sal aquí. Es decir, la sal representa el pacto. Por eso no dice solo el pacto, sino que habla de sal, porque también nosotros debemos ser salados. ¿Qué es ser salados? No de tener mala suerte y eso, no. Ser salado es adquirir sabor. Al principio nuestro sabor es muy, muy simple, muy crudo, pero a medida que en la vida de la iglesia vamos madurando con el Señor, nosotros tenemos sabor, somos salados, o sea, tenemos el sabor y entonces somos comibles, o sea que los hermanos nos pueden disfrutar. Entonces termino con esto. De la manera que los hermanos pueden disfrutar de nosotros es siendo un cristiano maduro. Cuando uno no es un cristiano maduro, uno es impulsivo, uno es orgulloso, uno es no es misericordioso y los hermanos no lo disfrutan a uno. A veces los hermanos dicen, ya vienen, seguramente me va a regañar y ya corren de uno. Y yo he aprendido con los niños y siempre le pido al Señor, dame gracia para ser amigo de los niños. Porque en muchos lados ven al pastor, ahí viene el pastor, hay que correr. No, hermano, pacto con sal, o sea que necesitamos crecer, necesitamos madurar y si hacemos eso, calificamos para ser primicias para Dios. Amén. Vamos a orar. Bendito sea Señor y Dios,
Gracias por tu palabra, Señor. Padre, perdónanos, Señor, porque no hemos considerado muchas de estas cosas que nos has hablado. Es difícil aceptar, pero yo sé que en nuestro espíritu fuimos ministrados, Señor. Tú confrontaste, Señor, nuestra vida, Señor. Y Padre, Señor, en esta hora has tenido misericordia y nos has mostrado este camino. Gracias, Señor, porque moriste por nosotros. Gracias, Señor, porque tuviste misericordia de nosotros y lo sigues teniendo porque sigues intercediendo por nosotros. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por tu iglesia. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén.